Él me llamó impostora y me quitó hasta mi nombre para dárselo a su amante, sin saber que solo mis manos pueden abrir el cofre que contiene su perdición. Muy buenas tardes, mi hermosa familia. Qué alegría tan inmensa es saludarlas nuevamente en este espacio de reflexión y de luz, donde cada palabra está tejida con hilos de esperanza para tu corazón. Hoy quiero dedicar estas palabras a cada mujer valiente que me escucha, a esa guerrera que ha sido silenciada o que siente que le han arrebatado lo que por derecho le pertenece. Que el Todopoderoso, en su infinita misericordia, envuelva a cada mujer que me escucha con un escudo inquebrantable de protección, sabiduría y discernimiento divino. Que tus manos nunca se cansen de hacer el bien, porque el cielo tiene memoria y cada lágrima que has derramado en la soledad de tu alcoba será convertida en una perla de bendición sobre tu corona. Tú, mujer virtuosa, que has sido humillada, desplazada o traicionada por aquellos en quienes más confiaste, no temas, porque no estás sola. Hay un ejército de ángeles custodiando tus pasos y abriendo caminos de justicia donde antes solo veías muros de piedra y engaño. Eres la columna de tu hogar, el refugio de los que amas y la prueba viviente de que la verdad es una fuerza que ninguna mentira puede sepultar por siempre. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene tu hogar en este instante, expulsando cualquier angustia, cualquier deuda moral o cualquier dolor que el enemigo haya querido sembrar en tu alma. Eres digna de lo mejor de este mundo, eres una hija del Rey de Reyes y, como tal, tu herencia es la victoria absoluta sobre aquellos que intentaron pisotear tu nombre por un puñado de vanidad o un estatus de papel. Que tu mesa nunca esté vacía, que tu salud sea renovada como la de las águilas y que tu voz sea escuchada con autoridad en los momentos de prueba, porque la justicia divina no tarda, ella llega con la precisión de un relojero para poner a cada quien en su justo lugar. Te bendigo hoy, mañana y siempre, deseando que la abundancia toque tu puerta y que tu testimonio de resurgimiento sea la luz que guíe a otras mujeres que hoy se sienten perdidas en la oscuridad de la traición. Porque si tú estás con Dios, ¿quién podrá estar contra ti? Mantén tu cabeza en alto, ajusta tu corona de dignidad y camina con la seguridad de que el universo entero está conspirando para devolverte el doble de lo que te fue arrebatado con la bajeza de la mentira. Si crees con todo tu corazón en la justicia divina y sabes que no hay mentira que dure 100 años, escribe amén en los comentarios y dime desde qué país nos ves para enviarte todo mi cariño y mis oraciones. La mansión de los de la Vega se alzaba sobre la colina como un templo dedicado a la opulencia, un lugar donde cada detalle gritaba riqueza y cada rincón escondía una falsedad, pero para Mariana Sofía Solís, aquel lugar era simplemente su hogar, el espacio que compartía con el hombre que juró protegerla. Sebastián de la Vega Ruiz era un hombre de una apostura envidiable, siempre impecable en sus trajes de seda italiana y con un Rolex de platino que brillaba en su muñeca izquierda como un recordatorio constante de su estatus. Mariana, por el contrario, era una mujer de una belleza serena, de gestos suaves y un corazón que no conocía la malicia, habiendo entregado su vida entera a la felicidad de un esposo que la miraba más como un accesorio que como una compañera. Sebastián se jactaba en los clubes sociales de tener la esposa perfecta, pero a puertas cerradas, su trato era gélido, cargado de una superioridad que buscaba empequeñecer el espíritu de Mariana día tras día. Ella había sido el pilar de su ascenso, la que organizaba las galas benéficas que limpiaban la imagen de Sebastián tras sus turbios negocios inmobiliarios, y la que mantenía la armonía en una familia que se caía a pedazos. Sin embargo, Sebastián ocultaba un secreto oscuro detrás de sus viajes de negocios a Europa y sus constantes reuniones nocturnas que se extendían hasta el amanecer. Había conocido a una mujer ambiciosa, una modelo de segunda categoría que alimentaba su ego y le prometía una vida sin las ataduras de la moralidad que Mariana representaba. La traición no era solo sentimental. Sebastián había comenzado a desviar fondos de la herencia que el padre de Mariana le había dejado bajo custodia, creyendo que su esposa nunca se daría cuenta por su naturaleza confiada. Mariana vivía en una burbuja de cristal, creyendo en las palabras de amor que Sebastián le susurraba al oído mientras él ya tramaba cómo deshacerse de ella para siempre. La fortuna de la familia Solís era el verdadero objetivo de Sebastián, quien no soportaba la idea de que su esposa fuera la legítima dueña de las tierras donde él pretendía construir su proyecto más ambicioso.
Cada vez que Mariana intentaba preguntar por el estado de sus finanzas, Sebastián la silenciaba con un beso frío o con una excusa sobre la complejidad del mercado internacional que ella no entendería. El desprecio de Sebastián crecía en la misma medida que su avaricia, viéndola como un obstáculo legal que debía ser removido para poder disfrutar de su vida de exceso sin rendir cuentas a nadie. Mariana, en su inocencia, atribuía el cambio de carácter de su esposo al estrés del trabajo, sin imaginar que estaba durmiendo con el enemigo más peligroso que jamás conocería. Sebastián no era un hombre que dejara las cosas al azar. Su mente calculadora trabajaba noche y día para encontrar la forma legal de anular a Mariana sin levantar sospechas en la alta sociedad. Fue entonces cuando conoció a un abogado corrupto que le sugirió una idea tan perversa que incluso a Sebastián le dio un escalofrío inicial, pero que pronto aceptó con una sonrisa macabra. El plan consistía en la sustitución de identidad. Alegarían que Mariana padecía de una inestabilidad mental severa y que la verdadera heredera de los Solís era otra persona que ellos presentarían con documentos falsificados. Sebastián comenzó a sembrar pequeñas dudas entre los amigos cercanos y los empleados de la mansión, comentando con falsa tristeza que su esposa estaba olvidando cosas importantes y que hablaba con personas que no existían. Mariana, ajena a este complot, seguía cumpliendo con sus deberes sociales, sin notar las miradas de lástima o sospecha que sus conocidos le lanzaban por culpa de los rumores de Sebastián. El villano llegó al extremo de contratar a una actriz que se sometió a cirugías menores para parecerse sutilmente a una prima lejana de Mariana, alguien que reclamaría la herencia alegando que Mariana era una impostora. Sebastián se sentía poderoso, paseando por su penthouse en la ciudad mientras bebía un coñac de $1000 y visualizaba el momento en que Mariana sería expulsada de su propia vida. Él sabía que el punto débil de Mariana era su salud delicada, algo que él mismo había exacerbado dándole medicamentos que la mantenían adormecida y confundida durante gran parte del día. La crueldad de Sebastián no conocía límites, incluso en sus momentos de mayor vulnerabilidad, él le recordaba que sin él ella no era nada, que su apellido era lo único que le daba valor en ese mundo. Mariana empezaba a sentir que su realidad se desdibujaba, que sus recuerdos de infancia en la hacienda de su padre eran cuestionados por Sebastián con una seguridad que la hacía dudar de su propia cordura. El villano ya tenía preparados los papeles de internamiento forzoso en una clínica psiquiátrica de dudosa reputación, donde Mariana sería silenciada para siempre bajo un diagnóstico falso. Todo estaba listo para el golpe final, una cena de gala donde Sebastián presentaría a la verdadera heredera frente a las cámaras de la prensa y los abogados más influyentes del país. Él se miraba en el espejo, ajustando su corbata de seda, convencido de que su inteligencia era superior a cualquier ley moral o divina que pudiera existir. El destino, sin embargo, tiene formas muy curiosas de intervenir cuando la maldad se siente más segura de su victoria. Y para Sebastián, el error vino de su propia arrogancia médica. Mariana, sintiéndose cada vez más débil y confundida por los supuestos medicamentos que Sebastián le obligaba a tomar, decidió consultar a un médico de confianza de su familia en secreto. Durante una de las ausencias de Sebastián, ella escapó de la mansión y se realizó una serie de exámenes de sangre completos, sospechando que algo en su cuerpo no estaba funcionando bien. El médico, al recibir los resultados, notó algo extremadamente inusual en los marcadores genéticos y en las sustancias químicas presentes en el torrente sanguíneo de Mariana. Pero lo que realmente cambió el rumbo de la historia fue un examen de ADN que el médico sugirió para descartar una supuesta enfermedad hereditaria que Sebastián había mencionado como excusa para su locura. Los resultados llegaron una tarde lluviosa, mientras Sebastián estaba fuera cerrando la compra de un nuevo BMW de edición limitada con el dinero de las cuentas de su esposa. El informe de ADN no solo confirmaba que Mariana estaba perfectamente sana de sus facultades mentales, sino que revelaba que la persona que Sebastián pretendía presentar como la heredera real no tenía ningún vínculo biológico con los Solís. Mariana leyó el documento con manos temblorosas, sintiendo como un velo caía de sus ojos y la realidad de la traición de Sebastián se revelaba en toda su crudeza. El médico también le informó que los niveles de sedantes en su sangre eran peligrosamente altos, lo que confirmaba que estaba siendo envenenada lentamente para mantenerla dócil. En ese instante,
la mujer dulce y sumisa que Sebastián creía controlar desapareció, dando paso a una Mariana cuya mirada se tornó de acero y cuyo corazón se llenó de una determinación gélida. Ella comprendió que Sebastián no solo quería su dinero, sino que quería borrar su existencia de la faz de la tierra para vivir su vida de lujos con total impunidad. Mariana guardó el informe original en un lugar seguro y regresó a la mansión antes de que Sebastián llegara, actuando como si nada hubiera pasado, pero con un plan de defensa ya formándose en su mente. Ella sabía que no podía enfrentar a Sebastián directamente en ese momento, pues él tenía el control de la seguridad y de gran parte del personal de la casa. Tenía que jugar el juego de Sebastián, dejar que él creyera que su plan marchaba a la perfección mientras ella preparaba la justicia que caería sobre él como un rayo. Llegó la noche de la gran gala en el Penthouse, un evento que Sebastián había planeado con el cuidado de un director de escena para la destrucción pública de Mariana. El lugar estaba lleno de flores exóticas, música de cámara y los personajes más poderosos de la ciudad, todos esperando el anuncio importante que Sebastián había prometido. Mariana apareció vestida con un traje blanco de una elegancia impecable, caminando con una seguridad que desconcertó a Sebastián por unos segundos, aunque él lo atribuyó a un último destello de orgullo. Él la tomó del brazo con una fuerza excesiva, susurrándole al oído que disfrutara de su última noche como una de la Vega, pues pronto su vida de impostora llegaría a su fin. En el escenario principal, Sebastián tomó el micrófono, con su Rolex brillando bajo las luces intensas, y comenzó un discurso cargado de hipocresía sobre la verdad y el legado familiar. Presentó a la actriz, vestida de manera idéntica a Mariana, como la verdadera heredera de los Solís que había sido mantenida oculta por un supuesto engaño de identidad ocurrido en la infancia. Los invitados murmuraban escandalizados, mirando a Mariana con desprecio y asombro, mientras ella permanecía de pie en el centro del salón, con una calma que aterraba a quienes la conocían bien. Sebastián mostró documentos falsificados, actas de nacimiento retocadas y testimonios comprados que parecían sellar el destino de su esposa frente a todos. Él se sentía el dueño del universo, saboreando el momento en que llamaría a la seguridad para que sacaran a Mariana de la propiedad como a una delincuente. Mariana esperó a que el aplauso de los cómplices de Sebastián terminara para dar un paso al frente, pidiendo la palabra con una voz que resonó en todo el Penthouse con la fuerza de un trueno. Ella no gritó, no lloró, simplemente sacó un sobre de seda de su bolso y miró directamente a los ojos de Sebastián, quien por primera vez sintió una punzada de duda en su pecho. Mariana anunció que, dado que se cuestionaba su identidad, ella misma había solicitado una verificación legal y biológica certificada por las autoridades internacionales más prestigiosas. Sebastián intentó arrebatarle el sobre, pero Mariana se adelantó, entregándole una copia al notario principal de la ciudad, quien se encontraba entre los invitados de honor. El notario, un hombre de una reputación intachable, abrió el sobre con una solemnidad que hizo que el bullicio del Penthouse se apagara por completo, dejando solo el sonido del viento golpeando los cristales de la terraza. Sebastián, con una sonrisa que empezaba a desdibujarse en una mueca de nerviosismo, intentó intervenir alegando que cualquier documento que Mariana presentara era fruto de su estado mental perturbado. Sin embargo, el notario alzó la mano pidiendo silencio y comenzó a leer los resultados del examen de ADN comparado con los registros internacionales de la familia Solís, depositados en un banco suizo desde hacía décadas. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo mientras los invitados contenían el aliento, viendo cómo el rostro de Sebastián pasaba de un rojo colérico a un blanco cadavérico conforme las palabras del notario resonaban en el salón. El documento confirmaba al 100% que Mariana era la única y legítima heredera, y que la mujer presentada por Sebastián no era más que una impostora sin un solo rastro de linaje familiar. Pero el golpe de gracia no fue ese, sino el informe toxicológico adjunto que detallaba las sustancias que Sebastián le había estado administrando para anular su voluntad y simular una demencia. El murmullo de los invitados se convirtió en un grito de indignación colectiva mientras las cámaras de la prensa, que Sebastián mismo había invitado para su triunfo, ahora captaban su ruina en tiempo real. Mariana se mantuvo firme, con la frente en alto, mientras Sebastián perdía los estribos y comenzaba a gritar insultos, revelando ante todos la naturaleza violenta y arrogante que tanto se había esforzado por ocultar.
Sus amigos de lujo, esos que minutos antes le palmeaban la espalda, comenzaron a alejarse de él como si fuera un leproso, temiendo que el escándalo manchara sus propias reputaciones. La actriz contratada, al ver que el plan se hundía, intentó escapar entre la multitud, pero fue detenida por la seguridad de la gala, que ahora recibía órdenes directas de Mariana. Sebastián se dio cuenta, tarde y con horror, de que su castillo de naipes se estaba desmoronando y que ya no había Rolex ni traje de seda que pudiera ocultar la bajeza de su alma traicionera. Con la autoridad que solo da la verdad, Mariana solicitó la presencia inmediata de las autoridades que ya la esperaban fuera del penthouse, pues ella se había encargado de denunciar el fraude horas antes. Sebastián, acorralado y desesperado, intentó acceder a su iPad compartido para transferir los fondos de las cuentas internacionales a un paraíso fiscal antes de que el sistema lo bloqueara por completo. Sin embargo, al tocar la pantalla con dedos temblorosos, un mensaje en letras rojas gigantes le indicó que el acceso había sido denegado por una violación de los protocolos de seguridad de la heredera universal. Mariana se acercó a él con una serenidad que lo dejó helado y le explicó que ella era la única persona en el mundo cuya huella digital y reconocimiento de voz podían desbloquear los fondos internacionales de la familia Solís. Sebastián había olvidado que el padre de Mariana, previendo que su hija podría casarse con un hombre codicioso, había instalado un sistema de seguridad biométrico que solo ella podía activar. El villano vio cómo sus saldos pasaban de millones de dólares a cero en cuestión de segundos, mientras las propiedades, los autos de lujo y hasta el propio penthouse donde estaban parados quedaban bajo custodia judicial. Cada centavo que él había malgastado en su amante y en sus excesos ahora aparecía como una deuda que él tendría que pagar con su libertad, pues el fraude era de una magnitud federal. El abogado corrupto de Sebastián, viendo que la batalla estaba perdida, fue el primero en ofrecerse como testigo en contra de su cliente para intentar salvar su propia piel de la prisión. Sebastián se encontró de pronto solo, en medio de la fiesta más cara de su vida, sin dinero, sin amigos y con la sombra de la cárcel cerniéndose sobre él como una sentencia de muerte social. Él intentó suplicar, intentó decirle a Mariana que lo había hecho por el bien de los dos, pero sus palabras sonaban vacías y ridículas ante la magnitud de su traición. Mariana no sintió odio, solo una profunda lástima por el hombre que prefirió el brillo falso del oro a la calidez de un amor honesto que ella le ofreció durante años. La mañana siguiente a la gala, el sol salió con una claridad que parecía limpiar la ciudad de las mentiras de la noche anterior, iluminando la entrada de la mansión de los de la Vega con una luz cruda. Mariana, recuperada ya de los efectos de los sedantes y con una fuerza renovada, supervisó personalmente el inventario de la casa mientras los oficiales de justicia procedían al embargo preventivo. Sebastián fue despertado no por el servicio con el café en la mano, sino por la notificación de un desalojo inmediato que no admitía apelaciones ni demoras de cortesía. Él salió de la habitación envuelto en una bata de seda, tratando de mantener un resto de dignidad que ya no le pertenecía, mientras veía cómo sus colecciones de relojes y sus trajes de marca eran sellados en cajas de evidencia. Mariana le permitió llevarse solo lo que traía puesto y una pequeña maleta con sus artículos de aseo personal, exactamente lo mismo que él pretendía hacer con ella cuando planeaba internarla en el sanatorio. El villano gritaba que aquello era un error, que él era un de la Vega y que el apellido de su familia no podía ser arrastrado por el lodo de un escándalo público. Pero los oficiales, acostumbrados a tratar con delincuentes de cuello blanco, lo ignoraron por completo y lo escoltaron hacia la puerta principal bajo la mirada atenta de los vecinos. La amante de Sebastián, al enterarse de que él ya no tenía acceso a la fortuna, le envió un mensaje de texto terminando la relación y burlándose de su estupidez por haberse dejado atrapar. El BMW de edición limitada fue subido a una plataforma de remolque frente a los ojos de Sebastián, quien sintió que cada centímetro que el auto se alejaba era una parte de su ego que se rompía para siempre. Se quedó de pie en la acera, frente a la casa que alguna vez llamó suya, dándose cuenta de que ahora no tenía a dónde ir y que su nombre estaba prohibido en todos los círculos sociales que antes lo idolatraban. Mariana lo observó desde el balcón, no con satisfacción de venganza, sino con la paz de saber que el orden natural de la justicia finalmente se había restablecido. El hombre que se creía superior a las leyes divinas ahora era solo un vagabundo con ropa de seda,
enfrentando el frío de una soledad que él mismo sembró con sus engaños. Los meses siguientes fueron un testimonio del poder de la resiliencia y de cómo una mujer bendecida puede transformar la tragedia en una oportunidad para sanar al mundo. Mariana recuperó el control total de las empresas de su familia, despidiendo a los cómplices de Sebastián y contratando a personas honestas que valoraban el trabajo duro por encima de la apariencia. Ella no se limitó a disfrutar de su riqueza, sino que convirtió la antigua mansión, escenario de su dolor, en una fundación para la protección de la identidad y los derechos de las mujeres vulnerables. Su historia se volvió un símbolo de esperanza en todo el país, y su rostro, que antes Sebastián quería ocultar tras un diagnóstico de locura, ahora brillaba en las portadas de revistas de negocios y filantropía. La salud de Mariana floreció al dejar de consumir los venenos que su esposo le administraba, y su belleza se volvió aún más radiante porque emanaba de una conciencia tranquila y un alma generosa. Ella aprendió que su verdadera herencia no eran los diamantes ni los fondos en Suiza, sino la integridad que su padre le inculcó y la protección divina que nunca la abandonó en sus horas más oscuras. Mientras ella inauguraba escuelas y hospitales, recibía cartas de miles de mujeres que, inspiradas por su valentía, habían decidido denunciar sus propias situaciones de abuso y engaño. Mariana entendió que su dolor tuvo un propósito: ser la voz de aquellas que no tienen los recursos para defenderse de los lobos vestidos de cordero como Sebastián. Ella perdonó en su corazón para no cargar con el peso del rencor, pero dejó que la justicia de los hombres hiciera su trabajo sin interferir en las sentencias que caían sobre su exmarido. Su vida se llenó de una paz que nunca conoció durante su matrimonio, una paz que viene de vivir en la verdad y de saber que cada acto de amor tiene un eco eterno en el universo. La mujer que fue llamada impostora ahora era reconocida como la verdadera reina de su propio destino, caminando con pasos firmes hacia un futuro donde la luz siempre vence a las sombras. Sebastián terminó sus días de arrogancia en una celda fría, donde el único lujo que poseía era el recuerdo de una vida que desperdició por culpa de su propia avaricia desmedida. Sin abogados que quisieran defenderlo gratis y sin amigos que respondieran sus llamadas, su caída fue estrepitosa y absoluta, dejándolo en la ruina moral más profunda que se pueda imaginar. Se dice que en la prisión, él sigue mirando su muñeca vacía, buscando el brillo de un Rolex que ya no está, mientras sus compañeros de celda se burlan de su pasado como magnate caído. La justicia divina le quitó lo que él no supo valorar, dándole a cambio el tiempo necesario para reflexionar sobre el daño que causó a la única persona que realmente estuvo dispuesta a amarlo sin condiciones. Cada vez que veía las noticias sobre el éxito y la generosidad de Mariana, un nudo de amargura le apretaba la garganta, dándose cuenta de que él mismo se encargó de entregarle a ella las herramientas para su propia destrucción. La ruina de Sebastián no fue solo económica, fue la ruina de un hombre que se creyó Dios y terminó descubriendo que era menos que nada sin la luz de la mujer que intentó apagar. Mientras Mariana brilla bajo el sol de la libertad y la abundancia, él permanece en las sombras de su propia creación, siendo un ejemplo viviente de que el karma no olvida ninguna deuda. La justicia se cumplió no con fuego ni con sangre, sino con la simple devolución de cada quien a su verdadera esencia, ella a la gloria y él al olvido. Mi hermosa familia, la historia de Mariana y Sebastián nos deja una lección que debemos grabar a fuego en nuestros corazones. El mal puede construir castillos, pero la verdad siempre será el terremoto que los derribe. Nunca sientas envidia de aquellos que prosperan a base de mentiras o de pisotear a los demás, porque su éxito es tan volátil como el humo y su caída será tan dura como el mármol que tanto presumen. El karma no es una venganza, es un espejo que tarde o temprano te devuelve la imagen exacta de lo que has hecho a los demás, sin filtros y sin piedad. Aquellos que hoy intentan robarte tu identidad, tu paz o tu alegría, están en realidad cavando el pozo donde ellos mismos caerán cuando la luz de la justicia divina se encienda sobre sus vidas. Mantente firme en tu integridad, no bajes al nivel de tus enemigos y deja que sea el universo el encargado de cobrar las facturas que tú no puedes cobrar. Recuerda que eres una hija del rey y que tu herencia está protegida por una mano que ningún hombre puede torcer ni ninguna firma puede anular. La victoria de Mariana no fue recuperar el dinero, sino recuperar su voz y su verdad. Y esa es la victoria que te espera a ti también si confías en el proceso divino. Mi hermosa familia,
Me despido por hoy con el alma llena de gratitud por haberme permitido compartir este tiempo de reflexión con cada una de ustedes. Que el Todopoderoso las acompañe en cada paso que den, que sus sueños sean protegidos por ángeles y que sus hogares sean siempre un refugio de amor y de verdad. Que nunca les falte la fuerza para levantarse después de una traición, ni la sabiduría para perdonar y seguir adelante hacia la abundancia que les pertenece por derecho propio. Que la luz de la justicia ilumine sus caminos y que cada lágrima que hayan derramado se convierta en una semilla de bendición que florezca en su jardín más temprano que tarde. Recuerden siempre que son valiosas, que son únicas y que no hay poder en la tierra que pueda apagar la luz que Dios ha encendido en su interior.